Te estoy esperando. La voz resonó en su mente como un susurro inconfundible, aunque nadie la había pronunciado. Un escalofrío recorrió la espalda de Adela, y por un momento, el aire mismo parecía volverse más denso, más espeso. La sensación de estar observada la invadió, como si algo o alguien estuviera al acecho. Era una noche oscura y pesada, un aire denso que parecía empujar a la tierra hacia abajo, como si el cielo mismo estuviera colapsando. En el pequeño pueblo de Gilitla, pocos se atrevían a salir después del anochecer, y aún menos lo hacían cuando el viento comenzaba a susurrar entre los árboles. Pero había algo diferente en esa noche. Algo en el aire, algo que nadie podía identificar, pero todos podían sentir. Los cuervos, que usualmente se mantenían en las sombras durante el día, comenzaron a volar en círculos, sus alas negras rasgando el cielo sin descanso. Adela caminaba rápidamente hacia su casa. Mientras lo hacía, sus pasos resonaban con un eco sordo en las calles vacías. El sonido del viento susurrando entre los árboles y el crujido de las ramas bajo su peso parecían amplificarse en la quietud nocturna. Cada sombra parecía más densa, más amenazante, y un sudor frío comenzó a formarse en su frente. Miró a su alrededor, buscando algo familiar en la oscuridad, pero todo parecía extraño esa noche. No hay que temer, son solo aves, pensó Adela, mientras caminaba apresurada hacia su casa, ignorando las miradas furtivas de los vecinos desde sus ventanas. Sin embargo, no pudo quitarse la sensación de que algo, o alguien, la observaba desde más allá de las sombras. A medida que se acercaba a su hogar, un extraño presentimiento la envolvía. La puerta de su casa se alzaba ante ella como una barrera entre el mundo exterior y el caos que sentía dentro de sí misma. Pero cuando llegó frente a ella, una piedra se estrelló contra la madera con un golpe seco. Adela se detuvo en seco, su corazón latía con fuerza y el miedo la paralizó. Miró a su alrededor, pero no había nadie. El viento había cesado, y el silencio ahora era absoluto, como si todo el mundo hubiera dejado de respirar. Un resplandor rojizo apareció de repente entre los árboles. Un destello fugaz que solo duró un segundo, pero que llenó todo el paisaje con una sensación de malestar profundo. Adela no pudo apartar los ojos del resplandor, que parecía provenir de más allá de los árboles, en un lugar donde la oscuridad era más densa que nunca. ¿Era una luz? ¿Un fuego? No podía entenderlo, pero algo en su interior le decía que no debía acercarse. Sin embargo, sus pies se movieron casi por su cuenta, como si una fuerza invisible la empujara hacia esa luz inquietante. ¿Qué demonios fue eso?, murmuró Adela, agachándose en su hall, sus ojos fijos en la ventana. No podía verlo, pero sentía como algo, o alguien, se acercaba. El sonido del viento había desaparecido por completo, y un extraño peso parecía haber caído sobre el pueblo. La sensación de ser observada se intensificó. Era como si las sombras que la rodeaban estuvieran tomando forma, como si se estuvieran alzando para reclamarla. De repente, un estrépito quebró la quietud. Las ventanas comenzaron a vibrar, como si alguien estuviera golpeándolas desde el exterior. Una sombra alargada se proyectó sobre la pared, serpenteando y deformándose con cada movimiento, como si buscara algo. Adela se estremeció. ¿Qué era eso? Su mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero las explicaciones racionales ya no servían. Un aullido lejano, similar al de un lobo, se unió al sonido del viento. Algo estaba cerca, y el instinto de supervivencia de Adela la empujó a moverse, pero sus piernas no respondieron. Sus ojos estaban fijos en la sombra en la pared. La figura parecía crecer, alargándose hacia el techo, desdibujándose con el paso de los segundos. Y entonces, en medio de esa quietud tensa, escuchó un susurro que provenía de la misma oscuridad. «Te estoy esperando». El grito de Adela se quedó atrapado en su garganta cuando la puerta se abrió lentamente ante ella, como si alguien hubiera forzado la cerradura sin esfuerzo. La figura que apareció en el umbral de la puerta era alta, envuelta en una capa oscura que casi parecía fusionarse con la noche misma. Su rostro estaba cubierto por una niebla espesa que no dejaba ver más que unos ojos brillantes, intensos, que parecían perforar el alma misma. Adela no pudo apartar la mirada, a pesar del terror que la paralizaba. La figura avanzó con pasos lentos, pero implacables. La luz de las velas temblaba en su interior, y el frío comenzaba a emanar de cada rincón de la casa, como si la misma atmósfera estuviera cambiando.
Cada paso de la figura era como una presión sobre su pecho, aplastando sus pensamientos, ahogando su capacidad de actuar. ¿Qué quería de ella? ¿Quién era? La presencia parecía absorbente, como si la figura misma estuviera hecha de la misma oscuridad que la rodeaba. Los ojos brillaban con un resplandor sobrenatural, como si pudieran ver más allá de los límites del mundo físico. La figura se acercó cada vez más, y Adela pudo sentir cómo su corazón latía con más fuerza, golpeando su pecho como si quisiera escapar de su cuerpo. La sensación de estar siendo observada por algo más allá de la comprensión humana llenaba cada rincón de la habitación. Adela quería gritar, moverse, hacer algo, pero el miedo la mantenía en un estado de parálisis. ¿Era real? ¿Era una pesadilla? Las sombras parecían retorcerse a su alrededor, y la figura se acercó aún más, hasta que estuvo a solo unos pasos de ella. El aire parecía haberse detenido. La figura en el umbral no hacía ruido, ni siquiera el crujido de sus pasos sobre el suelo de madera vieja. El brillo de sus ojos, opacos pero intensos, atravesaba la neblina que cubría su rostro como si fuera capaz de ver cada rincón de su ser. Adela, petrificada, no pudo evitar dar un paso atrás. No había palabras, no había movimiento, solo una tensión insoportable. El temor llenaba su pecho como un peso inmenso. Cada segundo se estiraba en la quietud, como si el tiempo mismo estuviera dilatándose. La figura permanecía inmóvil, pero Adela sabía que no podía apartar la vista de ella. Algo dentro de ella, una intuición primitiva, le decía que no debía moverse, que cualquier gesto o ruido podría desencadenar algo mucho peor. Un suave susurro atravesó el aire, tan bajo que Adela tuvo que forzar la concentración para oírlo. «Te he estado esperando». La frase resonó en su mente como un eco, un mantra macabro que parecía estar grabado en lo más profundo de su conciencia. Adela no entendía. ¿Quién era? ¿Por qué la estaba esperando? Su mente, por más que intentara buscar respuestas, no encontraba nada que pudiera darle sentido a lo que estaba sucediendo. La figura avanzó un paso, y el crujido de sus botas resonó en la habitación, un sonido que pareció retumbar en cada rincón. La puerta se cerró tras él con un golpe seco, atrapando a Adela dentro de su propia casa, como si todo hubiera sido planeado, como si nada fuera una coincidencia. Su respiración se volvió irregular, acelerada. Miró a su alrededor buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar para defenderse, pero la oscuridad parecía haberse tragado cada objeto, cada rincón. Solo había espacio vacío y una figura que se acercaba más y más. «No puedes huir de mí», dijo la figura, su voz profunda y grave, casi como un murmullo que resonaba en sus huesos. Adela abrió la boca para gritar, pero no salió sonido alguno. El miedo la asfixiaba, y el suelo debajo de ella parecía volverse inestable. Cada vez que intentaba moverse, el peso del terror la mantenía en su lugar, clavada al suelo, incapaz de reaccionar. La sombra de la figura creció, llenando la habitación con su presencia, y Adela sintió como su cuerpo temblaba involuntariamente. «¿Qué quieres de mí?», finalmente logró preguntar, su voz quebrada por el miedo, apenas un susurro. La figura se detuvo, y por un momento, todo se quedó en silencio. La niebla que cubría su rostro comenzó a disiparse, y Adela pudo ver unos ojos que brillaban con una luz que no era humana. No eran ojos comunes. Eran profundos, negros como la noche más oscura, y reflejaban algo indescriptible, una oscuridad que parecía provenir de otro mundo, de un lugar lejano y ajeno. «Quiero que me sigas», respondió la figura. «Quiero que vengas conmigo». La respuesta dejó a Adela completamente desconcertada. «¿A dónde?», preguntó con voz temblorosa. «A donde todo termina», dijo la figura, su voz volviéndose más fría. «A donde las sombras se encuentran con la realidad». La habitación comenzó a oscurecerse aún más, como si el propio aire estuviera siendo absorbido por algo más grande. Adela sintió la presión de la atmósfera empujándola hacia la figura. Su cuerpo ya no le pertenecía, su voluntad se desvanecía lentamente, y el miedo la invadía por completo. «¿Por qué yo?». La pregunta salió de sus labios sin que pudiera evitarlo. Sabía que era inútil, que la respuesta no cambiaría lo que estaba a punto de suceder, pero no podía callarse. ¿Por qué ella? ¿Por qué alguien tan común y corriente como ella? No podía entenderlo. La figura no respondió de inmediato.
En lugar de eso, su presencia se intensificó, como si cada segundo en su cercanía fuera una presión sobre la mente de Adela. La sombra parecía crecer aún más, envolviéndola, rodeándola. Porque eres la elegida, dijo, casi con un toque de satisfacción en su voz, como si las palabras tuvieran un peso mucho mayor de lo que ella podía comprender. Adela no podía soportarlo más. Un nudo en su garganta la ahogaba, su respiración se volvía cada vez más difícil. Sintió que sus rodillas flaqueaban, que caía hacia el suelo, pero la figura la sostuvo con una fuerza sobrenatural. Los dedos de la mano de la sombra se alargaron, como garras, y la sujetaron con una presión insoportable, llevándola de vuelta hacia el centro de la habitación. No tienes opción, dijo la figura, su tono final, definitivo. La sensación de desesperación se apoderó de Adela. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Qué ocurriría si no cedía? ¿Si no lo seguía? Cada fibra de su ser le gritaba que debía resistir, que debía escapar, pero las palabras de la figura seguían resonando en su mente. La elegida. ¿Qué significaba eso? ¿Qué implicaba seguirlo? El aire se volvió aún más denso, casi impenetrable, y la figura comenzó a moverse hacia ella con una lentitud que solo aumentaba la tensión. Cada paso hacía que el tiempo se estirara aún más, y Adela sintió que su alma misma se retorcía dentro de ella. El miedo la controlaba, y a pesar de todo lo que quería hacer, su cuerpo solo podía seguir el curso de los eventos que se desarrollaban ante ella, con la figura acercándose, cada vez más. La figura estaba tan cerca ahora que Adela podía oler la humedad que emanaba de ella, una fragancia extraña, como tierra mojada mezclada con algo metálico. Sus ojos, profundamente oscuros, nunca dejaban de mirarla. El aire a su alrededor se volvía cada vez más pesado, como si el mismo espacio estuviera siendo comprimido por la presencia de ese ser. Ella, sin embargo, no podía moverse. La presión que sentía sobre su pecho era insoportable, como si estuviera atrapada en una cárcel invisible, incapaz de escapar. ¿Qué quieres de mí? Adela repitió, más fuerte esta vez, aunque su voz temblaba, sin atreverse a mirar a los ojos de la figura. Sabía que una vez que lo hiciera, no habría vuelta atrás. La figura no contestó de inmediato. En lugar de eso, su presencia se fue ampliando, como si el espacio entre ellos fuera cada vez más estrecho, más comprimido. Adela, incapaz de respirar, sintió una punzada en su pecho. Estaba atrapada en un espacio que se estaba cerrando poco a poco. Los muros de la habitación parecían doblarse y curvarse hacia ella, distorsionando la realidad. No era un truco de sus sentidos. El entorno comenzaba a desmoronarse, a desaparecer, como si todo fuera parte de un sueño del que no podía despertar. Te he estado observando durante tanto tiempo, dijo la figura finalmente, su voz un susurro que resonó en su cabeza, como si pudiera leer sus pensamientos. Adela dio un paso atrás, pero sus pies no se movían. Estaba atrapada en una trampa invisible. Quiso gritar, correr, pero su cuerpo no respondía. Todo lo que podía hacer era escuchar las palabras que salían de la boca de esa cosa que ahora ocupaba su hogar, su espacio, su vida. No tienes poder aquí, Adela. Nunca lo has tenido. El nombre que la figura pronunció era lo que la aterrorizaba más. Nadie en el pueblo sabía su nombre completo, ni los detalles más íntimos de su vida. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo podía esa sombra conocer cada uno de sus pasos, cada uno de sus temores más profundos? Te has estado acercando, pero no sabías que este momento llegaría. La figura caminó hacia ella, sus movimientos eran fluidos y gráciles, como si se deslizara en lugar de caminar. Adela sintió la presión en su pecho aumentar, el terror apoderándose de cada fibra de su ser. Ahora me sigues, y no hay vuelta atrás. Con cada palabra, la figura se acercaba más. Adela, asfixiada por el miedo, trató de encontrar algo, cualquier cosa, para liberarse, para zafarse de esa presencia. Pero sus pensamientos eran borrosos, su cuerpo rígido como una estatua. Solo el sonido de su respiración agitada quebraba el silencio espeso que llenaba la habitación. De repente, la sombra estiró su brazo hacia ella, y Adela sintió como si una fuerza invisible la empujara hacia el suelo. La figura la levantó sin esfuerzo, como si fuera un objeto sin vida. El terror recorrió su cuerpo. En un instante, las paredes de la casa se desvanecieron, y la oscuridad total la envolvió. Adela trató de gritar, pero la oscuridad la ahogó.
Su boca, aunque abierta, no emitió ningún sonido. En su mente, todo se volvió confuso. No sabía si estaba soñando o si estaba viva. Solo podía sentir la presión del ser, y las voces de los cuervos retumbando en su cabeza como un coro sombrío. Este es el fin, Adela. El fin de todo lo que conoces. Las palabras de la figura resonaron como un eco en su mente, haciendo que cada pensamiento se volviera borroso. La oscuridad la envolvía por completo. No había forma de saber dónde comenzaba o terminaba el espacio. No había luz, no había sonido, solo la figura, la sombra que parecía absorberlo todo. En ese momento, un rayo de luz atravesó la negrura, tan brillante y repentino que Adela parpadeó varias veces para poder procesarlo. La figura de repente se detuvo, como si algo la hubiera detenido, algo que estaba más allá de su control. La luz parecía provenir de un lugar distante, pero tan cercana a ella que la hizo sentir que estaba siendo tocada por algo, como si fuera un destello de esperanza en medio de la oscuridad. Adela no comprendió lo que sucedía. Lo único que pudo hacer fue mirar a su alrededor, intentando encontrar una salida, una respuesta. Pero la luz se desvaneció casi tan rápido como apareció, y la figura volvió a moverse. No hay salida, dijo la figura con una sonrisa macabra que solo se podía intuir a través de su niebla. Esto es lo que eres ahora. Lo que siempre has sido. Con un movimiento rápido y preciso, la sombra envolvió a Adela, apretándola con fuerza. Pero en lugar de morir, como esperaba, comenzó a experimentar una sensación extraña, algo que no podía describir, una desconexión, una sensación de ser parte de algo mucho más grande que ella misma, una presencia que no se podía entender. Y en ese instante, Adela comprendió la verdad. La oscuridad no la había vencido. Ella era la oscuridad,